Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Eve Abrines. Breve, amiga, compañera, colega, muy estudiosa y con una amplia experiencia institucional en psicoanálisis, en psiquiatría y en un abordaje interdisciplinario que ya nos va a contar. Gracias, Eve, por estar con nosotros. Y para mí es un gusto, Susana, este programa que es tan bueno, tan excelente, que lo conducís tan bien, sabiendo sacar lo más importante de todos los entrevistados y que sea claro para todos los que te escuchan. Gracias. No, gracias a vos, porque además representás una de las instituciones que tiene más de 66 años. Tener eso en nuestro país es muy difícil. Y sin embargo, digamos, ¿cómo empezó todo en la familia, con tu padre, y después vos, y ahora con tu hijo? ¿Cómo fue la historia? Mi padre era neurólogo, era médico legista y estuvo en la fundación del Distrito 2 del Colegio Médico de la provincia, y entonces allí vio que, bueno, que no había ninguna institución en salud mental. Él llegó a la psiquiatría por la criminología, por lo cual, bueno, tenía experiencia con pacientes severos y se animó, por supuesto, porque era así, sabía. Él era profesor de psicopatología forense y antropología criminal en abogacía. Los contactos los tenía él y la sapiencia la tenía él, y bueno, la parte económica habló con un grupo de amigos, sobre todo con un íntimo amigo, que era mi padrino, el doctor Alberto Iacobucci. Esos libros de química, muchos de ustedes habrán leído de él, Celsi Iacobucci. Y bueno, ponen la clínica, la puso papá, la luchó él, y después continuó. Cuando falleció él, yo era muy chica, tenía 15 años, y se encargó mi madre. ¿Cuándo murió papá? Muy pronto murió papá, sí. Sí. Bueno, yo tenía 15 y mi madre, que era ama de casa, se hizo cargo, se fue buscando asesores, eso sí, teníamos ya el equipo. El primer director fue el doctor Cabello, Vicente Ponciano Cabello, que también hacía medicina legal y criminología, y bueno, fue el primer director. Y después continuamos mi marido y yo, y después, bueno, fundamentalmente nosotros ya llevamos 50 años dirigiendo y coordinando la parte administrativa de la clínica, y bueno, y yo la viví desde muy chiquitita. O sea, yo empecé muy pequeña allí y siempre fui recibiendo información de los dos lados, digamos, sobre todo de la parte psiquiátrica. Cuando me recibo de médica, yo elegí para el hospital, estuve en el Borda, en un servicio de mujeres, que es terapia a corto plazo. No, el Moyano. Es un servicio de mujeres que está en el Borda. Ah, dentro del Borda. Sí. Es un sector chico, medio selectivo, pero bueno, pude entrar. Y allí encontré lo que a mí más me gustaba, que era la conexión del psicoanálisis y la psiquiatría. Entonces, bueno, y además
terapia a corto plazo implicaba en aquellas épocas, hace 46 años, lo que era tratar a pacientes psicóticos con una herramienta que era el psicoanálisis, ¿no? Un modo de trabajar psicoanalítico. Ahí ya se hacían las terapias grupales. Fue cuando quise trasladar esa misma modalidad a la clínica Abrines. Cuando lo hago, me costó mucho. Eso de que nadie es profeta en su tierra, eso ocurre. Entonces costó mucho porque la psiquiatría, la clínica venía de la psiquiatría clásica y yo la hice pasar a esta otra modalidad. La psiquiatría clásica se basaba fundamentalmente en la medicación. En cambio, la psiquiatría dinámica era el intercambio con el paciente, las terapias grupales, las terapias multifamiliares. Esa era la diferencia, fundamental diferencia, las vinculares. Entonces, bueno, empezamos con eso, fue muy resistido fundamentalmente por los médicos, psiquiatras de aquella época. No te olvides que hoy en día hay corrientes dentro de la psiquiatría, las que están dentro de la AAP, que son fundamentalmente biológicas, y en cambio los que estamos en APSA, tenemos una concepción más psicoanalítica. Bueno, ¿no? Porque nosotros tenemos otros exponentes como Badaraco, como Enrique Pichón Rivier, como Rafael Paz, ¿no? Todos. En fin. Hemos tenido maravillas. También hay que reconocer que dentro de por ejemplo, uno que hizo bastante esto fue Otto Kemberg. Otto Kemberg, él venía de la psiquiatría clásica, era chileno, pero trabajó en los Estados Unidos mucho tiempo, básicamente casi todo el tiempo, pero el origen fue Chile, que ahora está enfermo, me enteré. Bueno, el tema es que instalar esto no fue nada fácil, pero lo fui logrando. Empecemos a incorporar psicólogos, terapistas ocupacionales, empezamos a incorporar, todo el equipo que tenemos ahora. Pero al principio fueron psicólogos, terapistas ocupacionales, asistentes sociales, porque muchos tienen un problema también social, muchos de los pacientes. Entonces se tiene que abarcar diferentes áreas. Entonces, bueno, de allí fuimos a otra modalidad más abierta todavía, donde en este momento son 50 psicólogos trabajando en diferentes equipos. En la institución se trabaja, cada paciente tiene un psiquiatra y un psicólogo que tienen que interactuar. El trabajo es de equipo. Y también, si necesitan terapia ocupacional, actividad física, porque al principio el concepto era, por eso se llama clínica privada de reposo, porque al principio era de reposo, se consideraba la antigua allá y entonces, que el paciente tenía que descansar, esas famosas curas de sueño, en un ambiente con muchos árboles, entonces era eso. Entonces, bueno, ahora funcionamos con el trabajo en equipo, interdisciplinario, se convoca, fonoaudiólogas, adultos, niños ahora trabajamos también con niños. Aclaro que cuando hay una internación de niños, se debe internar, en nuestro caso nosotros internamos solamente con padre, madre o alguien, un adulto responsable, que está todo el tiempo con el niño, donde aparecen muchas veces las patologías vinculares. A veces se compensa el niño y se descompensa la madre o el padre. Bueno, pero me parece que es algo muy importante y novedoso, porque en general se trabaja con el niño solo y no se trabaja con la familia, que es donde surge, ¿no?, el problema, y donde de alguna manera trabajar el vínculo, a ver qué pasó. Vos te acordás muy bien, o sea, los que hemos trabajado en comunidades terapéuticas, ¿no es cierto?,
es importante todo lo que rodea al niño. Entonces, que Exacto. ustedes incorporen ya la responsabilidad, ¿no? Entre comillas, porque nosotros vemos en la clínica que la mayoría, bueno, a ver qué podés hacer con esto porque yo ya no lo aguanto más, ¿no? Estamos hablando incluso de gente que supuestamente no es para internar, o en este momento con los rótulos y las medicaciones, donde todo es, digamos, acompañante terapéutico, el carnet de discapacitado, los padres se sienten ya tranquilos, ya hice todo lo que tenía que hacer, y realmente quedan los chicos ya cosificados para siempre, cuando en realidad se podría modificar eso, ¿no? Pero si no se trabaja con la familia, por eso es lo que me decís, me parece algo muy novedoso, porque no conozco otras instituciones, no sé si hay alguna otra que internan con la familia. La internación, además por la parte legal, tienen que estar Sí, con sí. la familia. Pero más allá de eso, nosotros incluimos terapia vincular. O sea, el niño va a tener sesiones vinculares terapéuticas con la madre o con el padre. Y además tenemos lo que se llaman las multifamiliares, que como lo nombramos a Badaraco, vos sabés que son muy importantes. Y aclaro, la clínica, las multi, las hace con gente que que está internada, que estuvo internada, está abierto a todo el mundo. Y es más, también abrimos a la comunidad. O sea, cualquiera de la comunidad que quiera venir a las multi es bien recibido. Además, ahora estamos con un proyecto nuevo, es decir, nosotros abrimos hospital de día, porque lo interesante de todo esto es que cada vez se interna menos, cada vez es menos tiempo y cada vez se trata de no internar, de atender en consultorios, todo esto de las vinculares, algunas pequeñas familias de a grupos, se hacen sin internación. ¿Querés ir explicando a medida, perdóname, que Adrián va pasando alguna de las imágenes de la institución? Porque es muy importante lo que acabas Y de decir, incluso con el proyecto de la ley de salud mental, con lo que se va a modificar, no se va a modificar, con lo que se hizo, no se hizo. Pero creo que es muy importante contar con una institución donde se le da una importancia, se jerarquiza, digamos, lo que es el hospital de día, porque muchas veces vemos que, por ejemplo, los adolescentes o gente muy joven, que por ahí se internan 2 meses, te digo, por ejemplo, en Mar del Plata, en clínicas psiquiátricas, después de estar 2 meses, la obra social no le cubre más, no tienen más terapia y no hacen el proceso completo. Es decir, lo que es que por ahí necesita una internación, nuevo hospital de día, los talleres y continuar, ¿no es cierto?, con el abordaje interdisciplinario. Exacto, se continúa todo el tiempo. Y eso que están viendo ahí también son las clases que vamos dando a nuestro equipo terapéutico, donde concurren, estás invitada, Susana, el día que quieras venir, para hablar al equipo terapéutico del tema que gustes. Sí, porque hay que explicarle a la Ahí audiencia, ¿no?, se que ve es un importante poco los ateneos, las supervisiones que se hacen también a nivel institucional y que ayudan justamente al abordaje del paciente y también a la salud mental de los profesionales. Exactamente, exactamente. Bueno, ahí está un costado de la clínica. Son todas, bueno, tratamos de tenerla todo el tiempo ayornada, renovada, remozada. Bueno, hay que dedicarle mucho tiempo, donde ahí se ocupa mi marido, el señor Mario Sanvitori, que todos me preguntan si es médico, y él dice, por suerte no, porque es el gerente y el que se ocupa de esos parques, él no los hace, él contrata a quien lo haga, pero el que se encarga de tener esos parques hermosos que tenemos. Y así que vienen y pueden ir a jugar al fútbol, ahí atrás de esas están la cancha de fútbol. Es decir, los pacientes pueden venir a hospital de día
y hacer tarea y a la tarde se van a sus casas. No es importante que esté internado. Lo importante es que cada vez el paciente esté con menos internación. Hay pacientes que lo requieren, pero son los menos. Cada vez van siendo los menos. Entonces, bueno, esto es un orgullo para mí, haber logrado eso, haber logrado que la clínica no tenga pacientes crónicos, que no aparezca la figura del cronicomio, que no aparezca la figura, por supuesto, que yo discuto mucho cuando me hablan de, bueno, no sé, del cronicomio. Dejémoslo ahí no más, porque si no es político. Yo trato de no hacer... La clínica es apolítica totalmente. La clínica lo fue siempre, apolítica. Entonces, bueno, yo prefiero no entrar en temas políticos. Me parece sí que la ley de salud mental que hemos tenido fue muy buena en cuanto a que se evitaban las internaciones compulsivas, digamos, que también para internar a alguien hubiese que tener la autorización de un juez, pero también es cierto que a veces no hay tiempo. A veces no hay tiempo. A veces el paciente está en un cuadro de excitación psicomotriz y realmente no hay tiempo de poder, a lo mejor hay que internarlo urgentemente. Nos ha pasado, porque también la ley aconseja, yo digo los pros y los contras. Por ejemplo, que tiene que haber internaciones solamente en hospitales. Lo que yo digo es que en los hospitales aún no hay formación suficiente para trabajar con una excitación psicomotriz o con un paciente que está delirando. Entonces, ¿qué hacen? Al delirante lo dopan, lo tienen dopado. A nosotros nos llegó un niño de un hospital, que no voy a hacer el nombre porque no es de mi interés hacer el nombre de hospitales, pero yo lo que quiero mostrarles es esto. Un niño anestesiado. Había tenido una excitación psicomotriz y lo mandaron para calmarlo, no sabrían con qué o qué, en la desesperación, lo hicieron anestesia general. Quiere decir que no siempre los hospitales están preparados. Creo que hay dos en No, Buenos Aires. te digo que por lo menos mi experiencia, ¿no? Nosotros Sí, tenemos el hospital en Mar del Plata, el único hospital personal. Imagínate que sí, nunca más se hizo un hospital para toda la zona y abarca derivaciones de Necochea, de Miramar. De hecho, que la semana pasada con la tormenta que hubo, que murió un nene, lo mandaron, digamos, ya estaba con muerte cerebral, lo mandaron al hospital de Mar del Plata por cuestiones institucionales, legales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a mí me ha pasado de tener que internar y que además hay clínicas psiquiátricas, pero que claro, ¿qué ocurre? Que no tienen lo que la institución de ustedes, ¿no es cierto?, ofrecen, donde se empezó por pacientes, entre comillas, psiquiátricos y terminan siendo una mezcla de pacientes crónicos con deficiencias mentales, con adicciones. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona que puede tener una posibilidad de recuperación es muy difícil. Entonces, ¿qué ocurre? En el hospital, la parte de psiquiatría, se manejan lo mejor que pueden, pero una vez incluso pidieron mayor presupuesto, más camas, y cuando viene la jueza a ver, están en el piso, pero no por negligencia de las autoridades, realmente no se da abasto. Entonces, ¿qué no, ocurre? Creo que una de las cosas que vos decís, y me das pie también a una reflexión que vos lo abordás muy bien y siempre en distintas disertaciones y trabajos, digamos, que has presentado, que tiene que ver también con la formación de los equipos, con la formación profesional. A veces cuando se llega a la guardia, cuando uno ha hablado, digamos, con distintos médicos, por eso digo, los que hemos trabajado en psicosis y en situaciones, digamos, graves, uno permanentemente tiene contacto con todo esto. Entonces, de repente llegan a la guardia, como vos decís, lo anestesian de alguna manera, y ya después es más difícil, incluso no solamente con cuadros
psicopatológicos, sino también con cuadros clínicos. Entonces el tema es cómo en los lugares como son las guardias tiene que estar gente muy formada. Y por una cuestión a veces económica, se pone gente que no tiene formación, pero se le paga menos. Y creo que en ese sentido vos siempre, digamos, te importa y le has dado, digamos, prioridad a la formación, ¿no? Y has invitado siempre... Sí. Yo te agradezco, Susana, que lo recalques, porque la formación del equipo, la formación de los profesionales que lo constituyen, es fundamental, es fundamental. Por eso es que yo ahí, bueno, puse a una persona que está hablando conmigo, dando una clase, que era la doctora Elisabetta Gennari de Roca, que fue la presidenta de APA, de la filial Quilmes de APA. Hoy ya no está con nosotros, pero lo que quiero mostrar es que vienen diferentes profesionales y dan las clases. Y si no, además, nosotros, yo personalmente, estoy con el equipo de psicólogas los miércoles y hacemos reuniones grupales. También están las reuniones con los psiquiatras, las y los, porque son de los dos sexos. Y entonces hacemos las reuniones y ahí se forma y van apareciendo diferentes corrientes, porque antes era así, solo psicoanalítica, ahora también está la cognitiva, porque también la piden, hay pacientes que lo piden. Entonces, bueno, son diferentes orientaciones y tanto respeto como la psicoanalítica, que es la que vos y yo abordamos. Y hoy es un día muy especial. Sí. En el que me estás entrevistando. Yo sé que esto va a pasar en febrero, pero quiero decirle a tu público y a vos que hoy es el día 13 de enero y es el día de la lucha para la prevención de la depresión, patología que cada vez aumenta más y va a seguir en aumento. Ese es el problema. Y que cada vez se hace más invisible, y la gente lo toma como, bueno, pero la depresión, no, la depresión hay diferentes tipos, por supuesto, que hay toda una gama, y va de la depresión simple a la depresión reactiva, porque uno tuvo un problema, al suicidio. Y está también la prevención del suicidio, y también el trabajo. Nosotros, muchos de los adolescentes, esto quiero que conste bien, muchísimos de los adolescentes vienen con intentos de suicidio y que no son, como dicen, no es para llamar la atención. No es para llamar la atención. No lo es. Incluso nosotros hemos planteado en algún programa, pero también en alguna reunión científica, que cada vez vemos más cuadros que ni siquiera son depresión de tipo neurótico, sino es no encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la cultura, digamos, en este momento? Omar Mosquera, que está en la USAL, que a lo mejor lo conoces, él habla del super yo productivo, ¿no? Y como otros autores, donde de alguna manera, ¿qué pasa con ese vacío que encontramos? Y cuando los padres te dicen, bueno, se queda todo el día adentro, no sale, bueno, viste cómo son los jóvenes, ¿no? Y donde de repente cuando aparece un corte en el cuerpo, cuando aparece algún otro elemento, no lo ven. Por eso yo insisto que es muy importante, y vos me has escuchado muchísimas veces, es escuchar a los jóvenes, no partir de lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, esto me parece importantísimo porque yo te iba a preguntar, acá hace una reflexión el productor que siempre interviene cuando le interesa lo que estamos hablando, que dice, dentro de la atención en la clínica Brines, está evolucionando en las terapias psicopatológicas, psicomotrices, como objetivo es recuperar al paciente. A ver, creo que lo que querés preguntar, Adrián, si es predominante las afecciones psicomotrices. Lo que quiso explicar Eve, pero lo vas a explicar mejor vos, Eve, que yo, es cuando un paciente tiene una alteración, un brote psicótico, una situación donde no puede controlar, puede haber una descarga psicomotriz
y no se puede solucionar solamente con la palabra. A veces se necesita del abordaje, también una medicación. El tema es no hacer un uso excesivo para tapar el síntoma, ¿no? Pero si querés explícalo, Eve, vos que... Abordaje medicamentoso, pero eso es hasta que se calme un poquito. Y ahí ya se empieza a trabajar con él, porque no se puede con un paciente que está a los golpes, que se quiere matar, que se quiere lastimar, que no quiere que nadie se le acerque siquiera. Entonces con él no podés trabajar. Tenés que serenarlo, no abusar de la medicación. Yo por eso te digo que la ley estuvo muy bien, porque antes, antiguo, yo te hablo de más de 45 años, a veces se daba mucha medicación. Y en el día de hoy, vos ves pacientes que están impregnados, como decimos nosotros, que están como duros caminando. Vos decís, pero qué barbaridad, si el arte de medicar es un arte. El arte de medicar es que no se note que ese paciente está medicado. Y también sacarle toda la medicación en la medida que el paciente va mejorando. Ese es el arte, ahí está el arte. Es lo mismo que yo digo, bueno, no sé, con las comidas es distinto, ¿no? Pero cuando querés poner tantos condimentos que después no te das cuenta que estás comiendo, te arde la boca y nada más. Bueno, Sí, pero además también la actualización, ¿no? Con los medicamentos, cuando nosotros sabemos que a veces hay pacientes que hace 20, 30 años que están medicados y cuando vienen a la consulta te dicen, Susana, yo lo quiero dejar, pero no me dejan. Obviamente que un paciente que tiene 20, 30 años de una medicación no lo puede dejar así de un día para el otro. Hay cambios metabólicos, hay cambios en el sistema neurovegetativo. El tema es cómo trabajar, ¿no es cierto?, en conjunto, que a veces cuesta también, porque cuando nosotros vamos también a un psiquiatra, no siempre el psiquiatra es dinámico. Entonces por ahí te dicen, bueno, qué bueno, ¿no?, que está en terapia, porque se ven los resultados cuando uno trabaja más en equipo. Exacto. Es fundamental el trabajo en equipo. Que el psiquiatra no esté solo trabajando, no es solo tarea del psiquiatra, el psicólogo tiene que estar trabajando y combinar con el psiquiatra, hablar entre ellos. Y por otro lado, si hay que dejar la medicación, ayudar a que la medicación se vaya reemplazando muy de a poco, o dejando muy de a poco, y yo digo reemplazando por una buena terapia, por poder pensar el problema. Pero a veces es el equipo y a veces es los terapistas ocupacionales, los profesores de actividad física, miles nosotros tenemos un equipo que es amplísimo, amplísimo, y cada vez vamos incorporando más profesionales, es decir, más áreas, porque, por ejemplo, hay pacientes que son buenos para una cosa, para desarrollar o para entender desde un determinado ángulo y otros desde otro ángulo. Entonces hay que poder combinar eso. Entonces uno darse cuenta a través de la terapia qué es lo conveniente para ese paciente, porque tampoco es para todos igual. Cada paciente es un individuo diferente y hay que saber diferenciar bien qué se le da a cada uno, qué abordaje, psicológico, más desde la actividad física, más de la actividad intelectual, más sí, pero además me parece a mí, las habilidades. Que cuando vos trabajás con las terapistas ocupacionales en Mar del Plata es una excelente formación, es muy buena. Y realmente, digamos, el trabajo en equipo es excelente, lo mismo en música, lo mismo en gimnasia, porque nosotros sabemos que uno aprende a través del cuerpo y las primeras vivencias son marcas. Entonces, ¿cómo se trabaja eso cuando uno ve o en teatro, ¿no? ¿Cómo uno puede, trabajando en equipo, a partir de distintas actividades, poder, digamos, que salga la situación traumática, penosa, dolorosa, pero también es importante, y creo que coincidimos en esto, que el terapeuta también se siente más acompañado, porque a veces
un profesional que no es a lo mejor el psicólogo, puede ser el profesor de educación física, el músico, por ahí logra una transferencia mejor que el terapeuta. Y entonces de repente el trabajo en equipo, eso permite, digamos, solamente un abordaje interdisciplinario, ¿no? Integral, en realidad nosotros lo llamamos interdisciplinario, en equipo, integral, porque vas abarcando diferentes áreas del paciente y que algunos entra mucho más fácil la resolución del conflicto o de los conflictos, porque a veces no es uno solo, son muchos, eh, a través de diferentes enfoques. Y hay que respetar eso, hay que respetarlo, porque esto no es algo tan académico que hay que bajarle, esta línea es la nuestra. No puede haber una sola línea. Yo creo que todo terapeuta, y vos lo sabés, Susana, perfectamente, que no estamos formados. A nosotros a veces nos dicen, ¿y vos qué sos? Lacaniano, winnicottiano. No, uno tiene todo adentro y después va saliendo acorde a cada paciente lo que ese paciente necesita. Así es, así es. ¿Cuál es el proyecto que ustedes empezaron a hacer, que me pareció ya el nombre, un abordaje vincular interdisciplinario médico adaptado? Adaptado. Sí, el enfoque, el abordaje es primero diario, o sea, no está internado el paciente. En este lugar que se llama, el centro se llama Avima, enfoque Avima, lo que hace es que el paciente viene, nadie se queda, digamos, viene una hora, hora y media o 2 horas, depende de cuántos talleres haga, y es un enfoque, un abordaje diario y un abordaje intensivo. Intensivo es, bueno, todos los días. Después a lo mejor 3 veces por semana, pero si no, como es intensivo, viene todos los días, una hora. Y después aprovecha para tener su sesión de vincular, de terapia vincular, o su sesión de terapia individual, o la sesión de alguna familiar que se pueda crear en ese momento, o que ya venga organizándose acorde a los pacientes que hay en los talleres. Y bueno, y lo vincular va a ser vincular con la familia, vincular con la sociedad, vincular con pares, vincular entre ellos, o sea, cómo van esos vínculos. En algunos es muy fácil y en otros es mucho más difícil. De ahí estaría lo de vincular. Y lo de interdisciplinario es porque es nuevamente psiquiátrico, psicoanalítico, psicoterapéutico, y los talleres son múltiples. Taller de carpintería, taller de actividad física. Lo último que hemos abordado, que ya está en funcionamiento, es mindfulness, yoga. Es decir, tratamos de tener un poco de todos los talleres. Y lo que se va viendo es que si el paciente mejora en determinado taller y va necesitando algo, entonces, ¿qué se hace? También se le brinda otro taller. O sea, termina con ese y entra en otro taller. ¿Me explico? Por ahí terminó con carpintería y dice, bueno, pero me cuesta vincularme con... Bueno, entonces se hace ese cambio, se va ajustando. Por eso se dice que es adaptado. Se adapta a cada paciente y se adapta a cada momento del paciente. Ese es un concepto totalmente actual. En realidad fue una creación de mi hijo, el doctor Ignacio Zambitori, que es el director de la clínica, que se basó en conceptos que yo le he transmitido durante toda su vida y que él aprende de niños y adolescentes. Y además, bueno, hace ya 15 años que está en la dirección de la clínica. Y se le ocurrió esto, como está el enfoque Pavlovsky con adictos. Te cuento que nosotros solamente trabajamos con adictos, solo si hay un trastorno mental, psíquico. El adicto puro, no lo trabajamos. Porque, ¿qué pasa? Se confunde mucho con el resto de los pacientes. Y después, bueno, se hace también orientación vocacional. Estoy leyendo porque ya ni me acuerdo de todos los talleres que hay. De teatro, de música,
música como musicoterapia, como música que tocan diferentes instrumentos. Pueden ir eligiendo y se les va poniendo TO especializados en eso. Y es similar, a ver, para que vos te des una idea, a lo que fueron en su momento los talleres protegidos. Pero acá se los protege una hora nada más, vienen una hora a trabajar. Porque la idea es que no estén institucionalizados firme. Si lo llegan a necesitar, pasan a hospital de día. ¿Se entiende el concepto? Está O ahí. sea, a ver, para que a la audiencia, vos sabés que hay muchos colegas que nos miran de Argentina y de otros lugares, pero hay gente que no es No, profesional y una de las cosas que van a preguntar seguramente, a ver, cuando llega el paciente, ¿cómo se hace la admisión? Y además también si esto está cubierto en una parte por las obras sociales o no, si es todo privado. ¿Cómo es, no. por ejemplo, cuando vienen y hacen, digamos, ingresa a este proyecto? Supongo que no es para todos los pacientes. Entonces, No. digamos, cómo es cuando una persona llega a la institución? O sea, ¿cómo se hace la admisión? ¿Cuál es el criterio, digamos, para poder entrar en esto? Porque vos recién dijiste, para que quede más claro, porque algún colega supongo que va a preguntar, ¿qué diferencia hay entre hospital de día y este proyecto? Porque vos dijiste, si es necesario que haga más talleres, entonces ya a lo mejor necesita por un tiempo transitorio hospital de día, que es más Sí. tiempo. A ver si El podés hospital, aclarar un poquito. claro, el hospital de día se le hace una entrevista de admisión. Si puede entrar en hospital de día, entra en hospital de día, y de lo contrario, si lo vemos apto para poder estar más tiempo en su casa y demás, o trabajando, porque los pacientes también pueden trabajar, entonces entraría en los talleres. En los talleres solamente se viene una hora, hora y media de pasos. Si tienen 2 talleres, por ejemplo, bueno, les va a llevar 2 horas, pero vienen una hora, por eso es que es corto, es un momento breve, y breve, comparado con un hospital de día que va de 8 a 6 de la tarde, esto es mucho más corto, pero ahí tienen psicología, bueno, todo lo que yo te expliqué antes, tienen el taller más el resto, ¿no? Más el resto a ver, la diferencia lo va a hacer el psicólogo, la admisión la hace un psiquiatra y un psicólogo. Dos admisiones, porque a lo mejor lo que uno ve, el otro no lo ve, y a lo mejor, bueno, se combinan y dicen, mira, va para hospital de día o no, ya puede ir directo. En general, lo que vos decías también, Susana, cuando salen de hospital de día, se puede para continuar ese tratamiento, porque no necesitan estar tanto tiempo adentro de la institución. Entonces, van a los talleres directamente. Es más, yo, por ejemplo, tuve un paciente que era un paciente crónico, que lo veía yo en forma particular, y él solito venía a las familiares de los domingos, de los sábados, y porque él se sentía acompañado ahí. Tenía una familia totalmente disfuncional. Lo ayudó muchísimo, porque él venía y escuchaba a otras familias y veía que había problemáticas como las de él, que después lo traía a la individual. Y en cuanto a lo de las obras sociales, sí, trabajamos con todas las obras sociales. Hay periodos en los cuales, depende de cómo estemos saturados de pacientes. Por ejemplo, ahora, con todo esto que ha ocurrido de la pandemia, llegó un punto en que estábamos totalmente saturados en pospandemia. Pero se trabaja con las obras sociales y con prepagas, todas las prepagas, todas. Todas las prepagas, todas las obras sociales, todas. Por eso es que la asiduidad de pacientes de diferente tipo y por diferentes lugares ocurre. ¿Me explico? Y en general,
En general, digamos, porque como es una institución de tantos años y fue cambiando su perfil, y Claro, ya es una institución muy reconocida, no solo en el lugar, sino también en el país. Y en el extranjero también, ¿no? Porque Eve es una persona que siempre está no solo conectada, sino participando en eventos internacionales. Y además con ella estamos en el Centro Racker, que es de APA, y donde de alguna manera siempre nos interesa lo que es el trabajo interdisciplinario y no ser dogmático, ¿no? O sea, si el paciente en ese momento necesita algo más directivo, más cognitivo, o por ejemplo cuando vos decís yoga, ¿no? Y a mí me parece, porque muchas veces uno ha sido criticado cuando uno aborda el cuerpo, ¿no? Con otros profesionales. Y nosotros sabemos, los que hemos trabajado en patologías graves, que es fundamental eso, desde la respiración, el trabajo muscular, todo, la música, o sea, porque los resultados son buenos. Entonces claro. el tema es cuando el profesional le dice, no, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿No? Fíjate el ejemplo que vos pusiste del paciente que hacía su terapia, pero le hizo muy bien que había otros que les estaban pasando lo mismo y que no era el único que había pasado esto. Y lo que hemos visto, los que hemos trabajado en terapias así, en grupos comunitarios o en una escuela para padres, bueno, de diferentes maneras, ¿no? A veces la escucha del otro sirve mucho más que lo que le dice el terapeuta y disminuye la agresión al terapeuta, porque es un par que le dice algo. Entonces creo que no se puede ser tan dogmático, ¿no? Cada situación distinta. Y además, vos dijiste algo que me parece muy importante, que la admisión también se hace de dos personas, que eso también es muy importante para los profesionales y para ver qué es lo que está pasando en ese momento con el paciente. Sí, eso estaría en cuanto a lo que decía antes, incluso para una internación, supongamos, lo que decía la ley y lo que dice ahora, una sola firma. Y nosotros creemos que tiene que haber dos profesionales que puedan ver al paciente, porque cada uno va a tener una óptica diferente y que se pueden Sí, combinar. totalmente, totalmente. Además, porque nosotros trabajamos también fundamentalmente la escucha. Entonces, ¿qué es lo que escucha cada uno y cómo pueden, ¿no es cierto?, elaborar qué sería lo más importante en ese momento. Acá me Sí, pregunta, sí, sí, Eve, te no, no, escucho. yo decía que cuando hablabas de lo internacional, hoy hablaba con, vos la conocés, a Patricia Morandini Roth, que está en España, y bueno, y estábamos hablando justamente que en el día de hoy, que es el día de la depresión, digamos, yo digo, decíamos las dos, el día de la prevención de la depresión o de tratamiento adecuado de la depresión, que es muy difícil, muchas veces. Y, y bueno, y que no se nombre a un solo profesional, que en realidad esta es una tarea de todos los, sí, ese, eso estuvo en un comentario que hizo Patricia, y bueno, yo estuve charlando con ella, charlando al nivel de, Sí, con sí, internet, sí. abordado por las instituciones. Claro, el tema es ese, porque bueno, Patricia trabaja mucho con las instituciones educativas y entonces uno de los problemas es la violencia, las depresiones y cómo por ahí muchas instituciones no están armadas como la que vos estás exponiendo, que es la tuya, ¿no? Donde de alguna manera se sienten también muy solos en eso. Es Sí, todo un trabajo, digamos, que se tiene que hacer muy de a poco, pero bueno, nosotros lo vemos los que trabajamos también con los maestros. O sea, yo sí, soy de ir a las escuelas, como hace Patricia, como hace Mónica Toscano, o sea, tenemos la Ana, misma,
Otra. forma, ¿no es cierto? Claro, de poder trabajar en equipo, porque es trabajar el chico o el adolescente o cualquiera, el adulto. Vos dijiste es algo que también me pareció importante, ¿no? Los pacientes trabajan, o sea, porque también parece una cosa muy obvia, pero el tema es cómo antes también se tenía en cuenta como que el paciente solamente era el loco de la familia, ¿no? Cuando no sabemos que es el depositario de la locura, ¿no? Entonces, hay una cosa que recién el productor hizo una pregunta. Si vos en la clínica ves un aumento de las patologías más graves, o sea, no solo de la depresión, ¿no? Sino qué tipo de patologías predominan en la consulta. Las que predominan, es que lo que pasa es que la depresión se presenta de muy diferentes maneras. Los intentos de suicidio están al número uno, sobre todo en adolescentes, en jóvenes, también en adultos mayores, que es otro temazo que a mí me gustaría abordar científicamente, porque nosotros no tenemos internación de geriatría, teníamos, pero no tenemos. Y yo creo que, bueno, ese problema está, pero está también los casos de psicosis maníaco-depresiva, que son los más serios, que hay que trabajarlos psiquiatra y psicólogo muy, muy juntos, y esa es otra de las patologías que se ven, y toda la rama de las enfermedades del vacío, la patología del vacío, que piden, que en general se llenan o con trastornos de la conducta alimentaria, o que se ve muchísimo ahora, trastornos de la conducta alimentaria, las anorexias y las bulimias están a flor del día, sino también las adicciones. Pero que eso es lo que más se ve. Lo que más se ve es eso. Bueno, cuadros delirantes hay, pero los delirios suelen ser más contenidos que los anteriores, que cuando yo era chiquita que los veía, ¿no? El hijo del rey Arturo, los Jesucristos, eso ya casi no se ve, casi no se ve, no es que no se vea, pero bueno, a veces están esas fantasías, esos delirios místicos, ¿no? Pero hay poco, hay mucho menos. Lo que se ve más ahora es la depresión de todas las formas. Trastornos de conducta alimentaria, pero es algo increíble. Yo creo que las redes han influido mucho en eso. Hace tal ayuno, hace tal otro ayuno, come cada tantas horas, no comas esto, come aquello. Y depende que lo escuche. Pero si el paciente está con una patología del vacío, a veces es por llenar y a veces es porque no se llene. Vos me entendés, no sé, Sí, hacerlo más claro totalmente, para el público. porque cada vez tenemos más pacientes, ¿no? Bueno, el tema de la obesidad es todo un problema en nuestro país en este momento, no solo en nuestro país, pero en nuestro país aumentó muchísimo. Y cuando uno ve gente muy joven, con grados de mórbido, ¿no? Y donde de alguna manera llenan los agujeros con los famosos atracones. El tema es cuando se empieza, como vos decís, con la automedicación, porque es común, digamos, decir, ay, no puedo dormir, tomo esto. Bueno, voy a hacer el ayuno, a ver qué ayuno me conviene más, en qué momento hormonal estoy, ¿no? Son todas cosas, digamos, donde la gente cree, ¿m?, que le va a hacer bien sin consultar a profesionales realmente expertos, ¿no? Pero cuando la persona a lo mejor lo ha intentado y no ha encontrado una contención adecuada, bueno, cree que sola lo puede hacer y a veces llega a la muerte, ¿no? Vos hablabas mucho de la depresión y lo que nosotros vemos también, que vienen muchos chicos con el famoso, chicos y adolescentes, ¿no? Tengo espectro autista. Entonces es como decir, soy anoréxico, ¿no? Soy algo. Y se confunde mucho, ¿no? Lo que es tener algunos componentes escindidos que todos tenemos, nuestra parte, digamos, más psicótica, ¿no? La tenemos. Exactamente, ¿no? Yo me acuerdo cuando daba un curso de psicosis me decían, ¿cómo todos tenemos?
Bueno, entonces era un psicólogo, por supuesto, el que me lo decía, ¿no? Es decir, el tema es cómo no rotular que puede haber un predominio de ciertas conductas más psicóticas cuando se llega a lo mejor a tu clínica, o situaciones de no poder controlar la ansiedad, de no, por ejemplo, los ataques de pánico severos, ¿no? Ciertas situaciones donde la persona no La puede, digamos, superarlo. Después de la pandemia, las fobias a la orden del día. Vos sabés que yo estoy de vacaciones y ayer había un señor hablando al lado y dice, no, yo me levanto a tal hora, voy a la fábrica, hago esto, tomo a tal hora café con mis hermanos que son socios y después voy a mi casa a tal hora, llego a mi casa, ceno, veo un poco de televisión y voy a dormir. Digo, ¿y alguna vez hace otra cosa? No, 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 no. Y cuando vengo acá, yo ahora estoy en Mar del Plata, cuando vengo acá, yo me quedo adentro del hotel. Digo, pero no sale a mirar un poquito. No, 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 no. Yo estoy acá. Y bueno, está fóbico total, evidentemente terrible. Y a lo mejor para él no es un conflicto. Está tan metido ahí adentro y no se da cuenta cómo se está perjudicando, porque eso también lo limita. Lo limita aún en su propia tarea de empresario, porque vos si querés sos empresario tenés que poder ver un poco más allá. Sí, pero también vos me das el pie como pasa muchas veces en el programa, ¿no? ¿Hasta dónde podemos desorganizarlo del todo, que por ahí puede ser más grave? Uno tiene que ir viendo Pero, qué cosas podemos tocar, qué cosas podemos mover, ¿no? Como vos bien dijiste, si la persona no reconoce, bueno, tendrá después sus consecuencias, por supuesto. si es Eve, feliz. mirá, te quedan 5 minutos. Se nos fue el programa, la verdad, volando. Es un placer conversar contigo. Y te dejo el cierre del programa con un mensaje, si querés, a la audiencia, con respecto, digamos, a lo que vos quieras, pero me parece que podés dar un mensaje, digamos, de cómo tener en cuenta que la salud mental forma parte de nuestra vida y no tener miedo a eso, y qué cosas no podés vos decirle a la audiencia. Te van a escuchar de países limítrofes y también de Europa. Un placer hablar con vos, Susana. Un placer realmente, siempre lo ha sido. Nosotros hemos sido compañeras, de ahí somos amigas y bueno, aparte de colegas. Yo lo que quiero que quede claro es que la salud mental es fundamental, que no nos hagamos los distraídos. No, ella es así o no, él es asado. No, no, no es. A ver, a lo mejor le pasa algo para ser así. Algo le tiene que estar ocurriendo. Y entonces, bueno, sospechar de que, pero no sospechar de la persona, sospechar de que a lo mejor hay algo y tampoco rotular. Yo siempre digo, los diagnósticos siempre tienen que estar en los profesionales, esto lo digo a los profesionales, los diagnósticos, como decimos, se escriben en lápiz. ¿Por qué? Porque borran y se van modificando. Aquel paciente que en un momento fue neurótico, después, fue anoréxico, perdón, después va evolucionando y después va haciendo una neurosis. Habrá que ver qué neurosis, pero no vive anoréxico toda la vida. Sí que tiene que tratarse y que bueno, y que no pidan a lo mejor soluciones mágicas, porque eso también se ve. Ayer mismo yo estaba hablando con una señora y dice, bueno, y yo le empecé a ir a una psicóloga que me hace astrología. Bueno, no sé qué resultado puede resultar, qué le puede dar la astrología. Por eso es buscar soluciones mágicas. Y yo creo que el trabajo de la salud mental es enseñar a todas las personas que tienen que trabajar en ellas mismas, que tienen que luchar por su salud mental y que tienen que cuidar su salud mental, porque si no empiezan los síntomas en el cuerpo o el sello de que yo soy autista, yo soy, no soy nada, soy un ser humano que a lo mejor está sufriendo y necesito trabajar en mí. ¿Algo Muchísimas más? gracias. ¿Querés? Muchísimas gracias. Un abrazo y nos vamos con tu imagen y la de la clínica, ¿sí? Que cualquier persona puede Bueno, consultar. ¿Mm? sí, cualquiera puede consultar.
Les mando un cariño muy grande, Susana, a vos y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.